mismo del capítulo 53 que ellos, los mismos judíos que eran los depositarios de la palabra, no lo estaban leyendo nunca porque ellos tenían dudas de que si ese capítulo lo tenían en los libros, pero tenían dudas. No, ellos lo que tenían duda era que si ese capítulo los mismos cristianos se habían colado y lo habían puesto ahí. Porque el que lee el capítulo 53 está leyendo la historia de Cristo desde antes de nacer. Entonces ellos dicen que no, que después que Cristo nació y murió, porque se creó ese capítulo y lo pusieron ahí, y ellos tenían dudas de que si eso era el capítulo 53 original o había otro. Y nunca lo leían ni lo enseñaban a los judíos, nunca. Pero ¿qué pasa? Las cuevas del Qumran, que ya nosotros estudiamos, encontraron el libro de Isaías entero, tal y como nosotros lo tenemos, incluyendo el capítulo 53, tal como nosotros lo tenemos. Y después de ese descubrimiento, y que se descubrió también que esos libros son muy antiguos, que son desde antes de Cristo nacer, esas copias que vienen ahí como 100 y pico de años antes de Cristo nacer, 100 y pico. Oye bien, o sea que, ¿cómo va a ser que una persona va a escribir de alguien una historia que no ha pasado? ¿Comprende? 100 años antes. Entonces muchos judíos inclusive se han convertido a Cristo después de leer y comprobar que el capítulo 53 de Isaías sí estaba ahí desde antes de Cristo nacer. Entonces, lo de Flavio Josefo, los enemigos de Dios siempre van a encontrar la manera de desacreditar. Pero es lo que tú dices, no importa. No importa. Ahora, nosotros debemos estudiar y prepararnos para todo. Que es como sucedió, y se lo estuve comentando, cuando salieron aquella vez, hace como 3 o 4 años, con el famoso que se descubrió el nuevo evangelio. Hicieron un show y todo el mundo y las iglesias y todo el mundo dijo, pero ¿qué nuevo evangelio van a descubrir? Y que el evangelio según San Judas. Señores, eso es viejísimo. Ya yo sabía la historia de ese evangelio. Eso es una falacia, es un disparate, es una basura, eso no es de Dios, ni tampoco le escribió Judas. Eso lo escribieron los gnósticos. Eso lo escribieron para hacer daño al evangelio. Eso no es de Dios, eso es viejísimo. No dije que descubrieron eso tiene muchísimos años que lo tienen, que todo el mundo sabía. Todo el que estudió historia, que ha ido a institutos, sabe que existen muchísimos falsos evangelios por ahí, entre los cuales está el de Judas. Así es. Hombre, que Judas, que donde dice que Cristo se casó, que tuvo hijos, que tú que lo otro. Pero hubo uno y que salió de que se encontró la tumba de Cristo en la India. Joder, que se la llevaron en helicóptero. ¿Usted no vio nada de eso? No, yo no vi eso ni quiero verlo. Así que nada, vamos a entrar Entonces, a menos que ellos... como Herodes el Grande, Antipas, Felipe, entonces encontraron en el 1900, no recuerdo ahora mismo, encontraron una ruina y donde está el nombre, dice Tiberio Pontium Pilatus. Es decir, que Pilatos sí existió y no era una fábula como yo entendía. Entonces yo dije, bueno, pues si Pilato existió, Jesucristo, él hizo lo que hizo con Jesucristo. Claro. Mira, los científicos, oye, que cuando se habla, por ejemplo, de los evangelios apócrifos, que por qué no lo consideran como inspirado, ni lo consideran como bueno. Y él está diciendo, mira, ninguna persona, aunque no sea cristiana, que se considere seria en investigaciones históricas, lo tome en cuenta. Sabe que no. Porque, por ejemplo, cuando tú coges el libro, cualquier libro, el libro de Lucas, cualquier evangelio, tú vas a encontrar que las narraciones que hacen de la comida, lo que comían, de lo que se sacrificaba, de la vestimenta, de las distintas costumbres, de los pueblos circundantes, de todo, de las monedas, de los términos que se usaban para las distintas medidas, la medida, el codo, esto y lo otro, todo era y es así. Tú coges otro libro que no tiene que ver nada con Dios y tú vas a encontrar que usaban esas medidas, que usaban esa moneda, que usaban esa tela,
La tela, hablan de la tela. Que el templo, las cosas que se hacían en el templo, todo lo que se narra en la Biblia coincide con la realidad histórica en su tiempo. Y dice, por eso es que cuando se coge, por ejemplo, miren, el libro de los Mormones, yo no sé, pero por ejemplo, vamos a ver, los mormones hablan del caballo y hablan de otros animales que existían en la época precolombina, antes. No, en la época antes de Colón. Ellos hablan de los nefridines, las personas que supuestamente de donde él, que ellos dicen que son las 12 tribus, las 10 tribus perdidas de Israel, que es otro disparate. Señores, se ha comprobado históricamente y cuando se buscan arqueológicamente, nunca se encontró un hueso de caballo, ni una osamenta, porque el caballo no existía en América, el caballo existía en Europa y lo trajeron los españoles cuando vinieron aquí. Aquí no existía el caballo. O sea, cuando ellos hablan de que el caballo existía en la época de miles de años atrás, antes de Cristo nacer y que sé yo cuándo, está hablando de disparate, está hablando absurdo, porque el caballo no había aquí. Y los alimentos que ellos dicen, los animales que se comían como el pavo y eso, tampoco estaban aquí, muchísimas cosas que ellos hablan en el libro del Mormón, que se usaban, eso es mentira, esos animales no estaban aquí. Esos animales llegaron, cuando llegaron los europeos aquí, a América, a lo que hoy se conoce como la zona del norte de Estados Unidos y todo eso, todo lo que se descubrió por ellos. Esos animales vinieron con ellos, por eso. Cuando una persona en el área del saber y del conocimiento histórico, un investigador histórico, lee eso, sabe que es un disparate, que es un absurdo. Pero cuando lee la Biblia no puede decir lo mismo, aunque odia a Cristo. Si es un verdadero científico, aunque no quiera saber de lo cristiano, tiene que decir que los libros, lo que narran, se entrelazan con la realidad histórica que se vivía en esa época, en todo el aspecto de la palabra, en los alimentos, en los animales, en los frutos, en los ríos que había, en todo lo que narra la Biblia fue 100% y es 100% comprobable que era y que es así. No así lo que pasó con los mormones, que se ha descubierto. Por ejemplo, yo di que una guerra que se destruyeron esos pueblos en una montaña, en una loma que ella, no sé si se llama Potomac. He leído sobre eso hace mucho. Señores, y se han hecho excavaciones y no se ha encontrado nada de que ahí hubo guerra, ni muertos, ni enterrados, ni armas, ni caballos, porque para la época, nada de eso. De modo que gracias a Dios, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Amén. Y no miente. Mire, en la Biblia hay mentirosos. Y Dios no lo, mire, Dios no lo oculta. David mintió y pecó y mató. Y Dios lo puso ahí. O sea, usted coge cualquier religión de esa y usted ve que sus profetas y sus líderes son angelitos cuchicuchi. Son perfectos. Pero sin embargo, usted lee la Biblia y ve a David. Lee a Abraham, el padre de la fe, fallando con en vez de esperar el Dios vino y tuvo ese hijo. Usted ve a Pedro, que caminó por encima de las olas, después con temor, que se juntaba con los judíos, y después con los gentiles, y después se judía con los gentiles. Usted ve a Samuel. Y Pedro negó a Cristo 3 veces. Sí, Tres pero veces. hizo allá arriba. Andando con Dios ahí de la mano. Y Pablo se entró a trompar y se separó de Bernabé, cuando Dios lo mandó que fueran juntos. Se separó de Bernabé por un lío, por Marco. Porque Marco
lo abandonó en el segundo viaje misionero. Entonces cuando iba en el tercero, Pablo se opuso. Y Bernabé quería que vaya. Entonces pelearon y se separaron. Y Dios no oculta nada de eso. Ahora Él no miente. Él es puro, Él es perfecto, Él es bueno y Él es maravilloso. Amén. Vamos a continuar. La historia de la salvación. La teología cristiana destaca que Lucas divide la historia de la salvación en 3 etapas. El tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. El tercer evangelio registra las 2 primeras etapas y el libro de los Hechos. La tercera, en el contexto de Lucas, la expresión la ley y los profetas. Es una referencia al Antiguo Testamento, donde es narrado el plan de Dios para el pueblo de Israel. La frase anunciando el reino de Dios se refiere al tiempo de Jesús que, a través del Espíritu Santo, realiza y manifiesta el reino de Dios. El tiempo de la iglesia ocurre cuando el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús es derramado sobre todos los creyentes. Te conste.